Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.18 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un estibador se ha dado cuenta de que se necesita una fuerza horizontal de 60 libras para arrastrar una caja de 150 libras con rapidez constante sobre una plataforma. Pregunta: ¿cuál es el coeficiente de fricción cinética? Bueno, y nos preguntan por el coeficiente de fricción cinética porque queremos que la caja se desplace a rapidez constante, es decir, no está iniciando el movimiento, sino que a lo mejor la caja ya se encuentra en movimiento y queremos mantener esa misma rapidez. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el piso donde tenemos a nuestra caja, ahí está, y dice que se está utilizando una fuerza horizontal de 60 libras. Entonces vamos a poner aquí ese dato. También nos dicen que el peso de la caja es de 150 libras. Entonces aquí vamos a poner que el peso 150 libras. El peso siempre va dirigido de manera vertical hacia abajo. Ok, y aparte de estas dos fuerzas que nos están dando en el enunciado del ejercicio, hay que tomar en cuenta otras dos fuerzas que no se nos mencionan, pero que debemos de tomar en cuenta para nuestro diagrama de cuerpo libre. Una vendría siendo la fuerza normal, que la simbolizamos con la letra N mayúscula, y en estas condiciones, como se nos plantea el ejercicio, es un valor muy sencillo de obtener, debido a que como solamente tenemos dos fuerzas verticales, que vendría siendo el peso, que es vertical hacia abajo, y la normal, que es vertical hacia arriba, es muy fácil obtener el valor de la normal. ¿Por qué? Porque se supone que esta caja solamente se está moviendo de manera horizontal. Digamos que solamente se está moviendo en el eje X, no se está moviendo en el eje Y. Es decir, esto no está ni subiendo ni bajando, sino que se encuentra en el mismo nivel. Como quien dice, no hay movimiento en el eje vertical. Entonces, aquí podemos suponer que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0, debido a que si tuviéramos un valor diferente de 0, entonces habría movimiento en el eje vertical. Recordar que el hecho de que las fuerzas no den 0, eso ocasiona que haya un movimiento, es decir, que haya una fuerza ocasiona un movimiento, pero el hecho de que haya dos fuerzas que se contrarresten y que nos dé 0, entonces eso es lo que permite que no haya movimiento. Entonces, ¿qué valor tendría que valer la normal para que se equilibrara con el peso? Pues exactamente el mismo valor, 150 libras. Y ya habíamos mencionado que la normal viene siendo la fuerza que aplica la superficie sobre el objeto que está en dicha superficie. Esto por tercera ley de Newton: a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro valor de la normal. Y por último tenemos que considerar otra fuerza, que es la principal de este capítulo, ¿no? Que vendría siendo la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción la vamos a suponer siempre al contrario del movimiento. Y si yo hice la suposición de que la fuerza con la que estoy jalando la caja va en dirección derecha, pues entonces la fuerza de fricción la tengo que suponer al contrario, en la dirección hacia la izquierda, porque se debe oponer al movimiento de la caja. Y este valor de la fuerza de fricción, aunque no se nos diga directamente, también es un valor que podemos obtener. ¿Por qué? Porque si se nos está diciendo que para mantener la caja a una rapidez constante a una rapidez constante, no dice de cuánto, pero nos dice que se necesitan estas 60 libras, pues quiere decir que es la fuerza de fricción que se está teniendo que romper. Entonces quiere decir que estas 60 libras son la fuerza de fricción. Entonces aquí uno podría pensar y decir, bueno, pero si estos son 60 libras hacia la derecha y estas son 60 libras hacia la izquierda, entonces la sumatoria de fuerzas me daría 0 y entonces no habría movimiento. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, bueno, más bien vamos a quitarle esto de sumatorias para no confundir. Nos dice que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración que obtenga ese objeto. Entonces vemos que una fuerza lo que provoca es una aceleración. Entonces, como aquí nos están diciendo que es a rapidez constante, entonces el hecho de que sea a rapidez constante significa aceleración 0. Entonces vemos que si la aceleración vale 0, entonces
eso se puede producir con una fuerza de 0. Quiere decir que cuando un objeto ya se encuentra moviéndose a una cierta velocidad, no es necesario seguirle aplicando fuerza para que siga conservando esa misma velocidad. Es un poquito confuso porque en la realidad, si nosotros queremos que algo se mantenga moviéndose a velocidad constante, nosotros constantemente tenemos que estar aplicando fuerza. Pero ¿cuál es el problema? Que en la realidad un objeto no puede permanecer a velocidad constante porque existe la fricción, ya sea con el aire o con el piso o con la superficie en la que esté en contacto. Entonces el hecho de que ese objeto se encuentre en contacto con el aire o con una superficie en el piso, esto provoca que vaya perdiendo aceleración, va desacelerando. Entonces es como tener esta fuerza de fricción nada más. Entonces al no tener una fuerza externa que esté conservando esa misma velocidad, pues el cuerpo va a empezar a desacelerar debido a esta fuerza de fricción. Pero si tuviéramos ausencia de fricción, no necesitaríamos de una fuerza adicional para que un objeto se mantuviera a una velocidad constante. Entonces ese es el problema, que es un poquito, no sé si decirlo, como antiintuitivo, porque en la realidad no se aprecia así, pero en la ley de Newton sí se define de esa manera. Entonces sí se puede mantener un objeto a rapidez constante con una fuerza neta, digamos una sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces por eso se tiene que aplicar esta fuerza de 60 libras para romper esta fuerza de fricción de 60 libras y mantener una velocidad constante. Si por ejemplo esta fuerza fuera más grande que la fuerza de fricción, entonces eso implicaría que habría una aceleración, y al haber una aceleración, entonces la rapidez no sería constante. Entonces espero que se entienda este concepto y esta diferencia. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos establecidas nuestras 4 fuerzas y vamos entonces a determinar el coeficiente de fricción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay que recordar que la fuerza de fricción y la normal, por eso era importante tener a las dos fuerzas, se relacionan mediante una fórmula. Esa fórmula es que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. En este caso, como hablamos de fricción cinética, pues utilizaremos el coeficiente de fricción cinética. Entonces, como este valor es el que nos piden calcular, simplemente hay que despejarlo. N, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Si yo quiero dejar solo a esta variable, tengo que pasar a n al otro lado con la operación contraria, es decir, pasaría dividiendo. Entonces me queda que el coeficiente es igual a la fuerza de fricción y n pasa dividiendo abajo de la fuerza de fricción. Entonces, como esos dos datos ya los tengo, son valores conocidos, me quedaría que la fuerza de fricción es de 60 libras y la fuerza normal es de 150 libras. Si aquí hacemos la operación, aquí cancelamos ceros, nos quedaría 6 quinceavos, 6 tiene tercera parte que es 2, 15 tiene tercera parte que es 5, y entonces eso nos quedaría como 2 quintos, que es igual a 0.4. Entonces quiere decir que el coeficiente de fricción para esta situación es de 0.4. Bueno, con esto tendríamos resuelto el ejercicio 4.18. Espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.